gracias, Mateo, por darnos entrada. Buenos días de nuevo. Otro jueves más en el programa de los Rincones de la Mente, este programa de psicología y salud mental de la cadena Jaén Plus Radio. Como todas las veces que estamos en contacto, pues siempre decimos lo mismo, es decir, se nos puede seguir en jaenplusrtv.com y últimamente, bueno, pues en YouTube ya estamos aquí ante las cámaras, así que damos saludos a todos los que nos ven desde YouTube y hoy vamos a hablar de un tema en este espacio de psicología que llevo tiempo, se lo decía antes a la invitada especial que tenemos, llevo tiempo con ganas de tener a gente, de contactar en definitiva con la asociación del cuadro que vamos a hablar hoy, que es el cuadro del síndrome de Asperger. Un cuadro y un síndrome que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos 38-40 minutos aproximadamente, en donde parece ser como que en los últimos años se está hablando mucho, cada vez más del síndrome, como que antes no existía, pero vamos a hablar también de los antecedentes, evidentemente, y de la historia del cuadro del síndrome de Asperger. Ya le doy la bienvenida y le doy las gracias por estar aquí a la coordinadora técnica de la Asociación de Asperger, Isabel Álvarez. Buenos días. Buenos días, Antonio. Psicóloga. Sanitaria. Y ya te digo, coordinadora técnica de la Asociación de Asperger de Jaén y provincia. Y también tenemos aquí a un invitado que como su testimonio, aunque la conversación va a ir totalmente enfocada a Isabel, pero que él nos ha dado la autorización, se ha puesto a nuestra disposición para estar también en este programa, y es nuestro amigo Alejandro. Y digo amigo por lo siguiente. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Alejandro es un chico... ¿Está diagnosticado de qué, Alejandro? De Asperger. Asperger. Bueno, pues da la casualidad de que está haciendo las prácticas en la radio, aquí en Jaén Plus Radio con nosotros, a raíz de un módulo que está haciendo en un instituto de aquí de Jaén, ¿no? Sí, en el Aurige. Vale, pero tú no eras de Jaén. No. Eres de un pueblo de Jaén. Pero sí vives en Jaén, me he enterado. Sí, en un piso. Pues ahora hablaremos del tema. Así que vamos a centrarnos directamente, Alejandro, y ya digo porque testimonio me gusta traer, como en otros momentos, en otros programas que he traído también a personas invitadas y con algún testimonio personal, porque mejor así que nadie, que se sepa y que se conozca un poco el cuadro. Pues vamos ya directamente, sin más preámbulos, a pasar al síndrome de Asperger con Isabel Álvarez. Isabel, ya te digo, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, sobre todo por dar visibilidad, ¿vale? Que ahora hablaremos de eso, que es muy importante. Y bueno, por contar con nosotros y por contar sobre todo eso, lo que decíamos con Alejandro, que al final, bueno, pues yo me dedico a esto, a mi profesión y mi vocación, pero al final yo creo que la parte más importante es su visión. Muy bien. Su palabra. Pero en este momento sí que es verdad que nos vamos a centrar en lo que es el Asperger, que ya digo que mucha gente lo estará oyendo cada vez más en los últimos años, como decía anteriormente, y dirá, pero ¿y esto en concreto qué es, no? Es decir, mirar incluso a nivel técnico, a nivel de las personas que estamos trabajando en la valoración, no solo en el tratamiento como hacen en la Asociación de Asperger, sino en la valoración de estas personas, ha tenido su qué el hecho de llegar a entender una valoración, y de hecho existen todavía muchas comisiones técnicas a la hora de cómo valorar y cómo definir realmente un grado de discapacidad, que se hablará quizá en otro momento más adelante de este cuadro. Quiero decir, en base a esa complejidad, pero vamos ya digo, a centrarnos. Isabel, dime a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, ¿qué es el síndrome de Asperger? Pues el síndrome de Asperger como tal, es lo que decía, se está viendo mucho, se está dando mucha visibilidad, pero hace más de 10 años que desapareció como tal, como categoría diagnóstica, el síndrome de Asperger. Efectivamente, explícalo un poquito porque eso es interesante. Es interesante. Al final, en 2013, con la nueva actualización del DSM-5, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales, desapareció como categoría diagnóstica el síndrome de Asperger y se englobó dentro de los trastornos del espectro del autismo. Efectivamente. Entonces, dentro de esa categoría, que englobó a diferentes trastornos que tenían como características generales comunes,
síndrome de Rett y alguno de estos pueden ser. Sí, sí, el autismo clásico, Ya. ¿vale? Como se conocía en el DSM-4, lo englobó, ¿vale? Entonces, como categoría diagnóstica desapareció hace ya más de 10 años, pero sigue estando presente por la denominación social y por el carácter de identificación propio de las personas, porque es verdad que hace más de 10 años estábamos en el mundo, aunque no se viera tanto, y los diagnósticos se hacían. Entonces, por ejemplo, como Alejandro, el diagnóstico que se recibía era de síndrome de Asperger. Entonces, pasar de esta condición con la que yo me identifico, borrarla y empezar a identificarme como la parte del espectro del autismo, pues hay personas pues, que se encajan perfectamente dentro de esa categoría diagnóstica, pero que se siguen reconociendo con esta palabra del síndrome de Asperger. Entonces, Parece que es menos peyorativa el síndrome de Asperger que el autismo como tal, el etiquetaje. En la sociedad parece ser que sí, ¿vale? Porque seguimos, aunque estamos por eso, más sensibilizados con estas cuestiones, en general con toda la parte de salud mental, pero como que sí seguimos arrastrando ciertos mitos que me gustaría destruir a lo largo del día de hoy, donde el autismo es como esa parte más de aislamiento social o con más necesidades que lo que es el síndrome de Asperger. Actualmente, pues lo que digo, desapareció. Ahora mismo diagnosticamos y tenemos que clasificar e intervenir con esa palabra del trastorno del espectro del autismo. Pero bueno, sigue estando presente en nuestra sociedad la parte del síndrome de Asperger. Es verdad que está como más relacionada a altas capacidades y es verdad que en el diagnóstico O por lo menos en una inteligencia normal, ¿no? Claro, o por lo menos dentro de la media. Es verdad que actualmente el síndrome de Asperger lo que correspondería al nivel 1, Sí, a uno. que no tiene que tener discapacidad intelectual Efectivamente, asociada. vamos a centrarnos después en esos temas, ya son las características más específicas. Una pequeña introducción. Hans Asperger, un pediatra austriaco, ya en el año 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, pues ya identificó una serie de características en unos pacientes, en unos niños suyos, como pediatra, y decían que eran niños pues con problemas de relaciones sociales. Digo niños porque después hablaremos niño-niña. Problemas de comunicación, evidentemente. Incluso con cuestiones muy rígidas a nivel mental e intereses muy, muy específicos, ¿no? A partir de ahí, ya digo, bueno, este médico austriaco es un poco controvertido porque en principio apoyó de alguna forma, fue en contra de lo que era la eugenesia nazi, pero sí que es verdad que después de alguna forma también hay estudios donde dicen que de alguna forma también se alineó después, como muchos médicos austriacos, una vez que fue invadida Austria por los alemanes, ¿no? Eso es una anécdota, pero que es una anécdota importante para saber de dónde viene el tema de Asperger. Concretamente, ¿qué características pueden identificar a una persona como Alejandro, a una persona con Asperger? Características, yo ya he dicho algunas, pero explícanos un poco. Vale, en la parte puramente clínica de lo que es hacer el diagnóstico, lo que tenemos que tener en cuenta es alteraciones en la interacción social, ¿vale? La forma de relacionarse con los demás, en esta parte de las normas sociales, de qué sí tengo que hacer, qué sí no tengo que hacer. La parte de comunicación social, entender el más allá de las palabras puramente literales. Y la parte de patrones restringidos y repetitivos, tanto de conducta, de intereses y de actividades. Es importante señalar que en el DSM-5, con esta nueva concepción, ¿no?, del autismo, se engloba la parte de hipersensibilidad e hiposensibilidad sensorial. Efectivamente. Que lo tenemos como siempre muy olvidado, pero al final es la base del poder funcionar adecuadamente en el día a día. Al final las personas que reciben más o menos información o más o menos intensidad de estímulos sensoriales no pueden concentrarse en las actividades del día a día y sí puede llegar a ser un problema en su funcionamiento diario. Es un trastorno en definitiva del neurodesarrollo, ¿no? Sí. Es decir, que es un trastorno del especificado o no especificado, pero un trastorno del desarrollo de tipo genético, Isabel. Sí, actualmente no se conoce la causa real
de lo que es el autismo. Sí se sabe que es pues, una alteración en la conexión neuronal, ¿vale? Y que sí está influido por factores ambientales, pero todo antes de nacer. Por ejemplo, características propias de los padres o algún tipo de dificultad propia del embarazo, pero siempre en el desarrollo desde que se empieza a formar la persona hasta que nace. Hay mínimo, mínimo, ¿no? Estamos hablando de casi un 70, de un 70 a un 50, un 50 a un 70% de prevalencia con ascendentes padres o madres con autismo. Alejandro, directamente, ¿antecedentes familiares en tu caso? Que yo sepa, no. Nada, ¿no? En tu caso, nada, no hay antecedentes familiares. Pues de esos 20 o 30% que parece ser, pero sí que hay una prevalencia muy importante de tema hereditario entre padre o madre, ¿no? Sí, además se está dando una tendencia en nuestra asociación, que es que tenemos también la parte de diagnóstico y estamos haciendo la valoración a muchos hermanos y a muchos padres y madres de chicos nuestros que tenemos en la asociación. Es que ese es el tema, Isabel, y a todos nuestros oyentes. El tema del Asperger, ya digo, no es que parece ser que ahora crezcan los diagnósticos como diciendo ahora todo el mundo Asperger, no. ¿Será que es que hay muchísima gente que eran Asperger hace ya muchos años y no se catalogaron como tales? Sí, totalmente. Lo que nos comentan cuando hacemos los diagnósticos a personas adultas, porque es verdad que el año pasado pues bueno, cerramos el curso con que el 80-85% de los diagnósticos que hicimos fue a personas de más de 18 años. Al final el Asperger, el autismo es una condición, no es una enfermedad, no es algo que viene y va, es algo propio de la persona, innato. Vamos a tener en cuenta lo que acaba de decir Isabel, efectivamente no es una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Es una forma de ser. Sí, es una forma diferente de procesar la información y de dar una respuesta ante esa información. Tú no te sientes enfermo, ¿no? No. ¿Cómo te sientes? ¿Una forma de ser distinta, quizás? Yo me noto distinto a la hora de ver el mundo, como por ejemplo lo puedes ver tú. ¿De qué forma ves tú el mundo? Explícaselo a la gente que no está bien. Yo, por ejemplo, como he dicho, en el tema de las bromas y todas esas cosas, como que muchas veces me quedo pensando o muchas veces me enfado porque digo, a ver si me lo está diciendo en serio y me dicen, no, que es una broma. Eso me cuesta entenderlo muchas veces. Como los dobles sentidos, ¿no? La intencionalidad de las palabras, sí, de la gente, de las conductas, ¿no? Y a la hora de pensar como que necesito mi tiempo para que la información que se ha dicho llegue al cerebro. O sea, tarda más en recibir la información que mucha gente. Lo que pasa es que luego cuando la recibo sí me queda, pero me cuesta mucho que me llegue a que el resto de las personas. ¿Relacionarte con la gente te cuesta? Bastante. Y sobre todo cuando vine aquí a Jaén, el hecho de estar toda la vida estudiando con los mismos compañeros y cambiar y ahora tener curso nuevo, instituto nuevo, gente nueva, era a ver, como muchas veces me martillaba yo mismo porque diciendo, tengo que encajar como sea, tengo que llevarme con todo el mundo. Y hasta que no han pasado 3 o 4 años ya, por ejemplo, en este grado que estoy estudiando, es como, yo voy a dejar que fluya, quien quiera, yo voy a intentar hablar y juntarme, y si no, no pasa nada. No. ¿Con qué edad se te diagnosticó a ti el Asperger? Aproximadamente, hombre. ¿Qué edad tienes ahora? 23. ¿Con qué edad fue? ¿Hace muchos años, pocos años? Cerca de los 18. Cerca de los 18. Tardía. Vamos por ahí, Isabel, porque estamos diciendo que hay muchos adultos, incluso con problemas comportamentales, problemas mentales, problemas tal, ahora, porque realmente a lo mejor en su momento no se le diagnosticó, no se le vio que tuviera unas características específicas como pudiera ser Asperger. Me está diciendo que de hecho estáis valorando gente con 18 o 20 años y que de hecho a la gente que estamos valorando una discapacidad al respecto, decimos, como ahora una persona con 20 y tantos años están valorando lo de Asperger, ¿qué ha pasado hasta ahora? Explícanos un poco porque me parece importante. Lo que nos está llegando, lo que decía, son sobre todo padres de personas con autismo que ahora dicen, es que me veo reflejado en mi hijo o en mi hija y yo he sufrido mucho. El problema está, como decía Alejandro, que teníamos la concepción de que cualquier persona que se saliese de lo común, a lo mejor del interés o que le costase un poquito más relacionarse con los demás, sí o sí tenían que encajar. Entonces, ese sobreesfuerzo que han llegado a hacer muchas personas, muchos adultos, por el simple hecho de tener que encajar en unos patrones que según la sociedad están como establecidos,
ha hecho que mucha gente pase desapercibida o que simplemente vean que el problema lo tienen ellos y que no vayan a buscar ayuda. Me imagino que esos adultos, perdón que te interrumpa, pues en su momento, en su etapa escolar y tal, pues lo pasarían regular nada más, ¿no? Sí, además por desgracia lo que nos estamos encontrando es que muchos de los adultos que estamos recibiendo ya vienen con otros diagnósticos asociados, con otros diagnósticos comórbidos, que son exactamente igual de válidos porque al final esa afección está, ¿vale? Si vienen con depresión, vienen con trastorno de ansiedad, esa situación está porque el sufrimiento está. Lo que pasa es que la base es lo que no se ha valorado, que puede ser pues esta forma de interpretar la información. Ha dicho Isabel lo de la comorbilidad, ¿no? ¿Cuáles son otras cuestiones, características o incluso síntomas o diagnósticos propiamente dicho que se pueden asociar y de hecho se pueden confundir con el síndrome de Asperger? Pues que se pueda confundir como tal y... Aquí ya... Digo en edades tempranas, 6, sí. 7, 8, 10 años. En edades tempranas, principalmente el TDAH. Efectivamente. El TDAH y a lo mejor problemas de conducta o trastorno desafiante. De tipo, por ejemplo, trastorno de conducta de tipo obsesivo-compulsivo también. En edades tan chiquititos no solemos recibir, pero sí se puede dar. También tenemos chicos muy pequeños, sobre todo chicas, con muchos síntomas relacionados con ansiedad. ¿Con ansiedad? Sí. Tiene que ser complicado, ¿no?, el llegar a valorar un cuadro específico del desarrollo como fundamental y principal y que lo otro vaya asociado, ¿no? Tiene que ser complicado, imagino. Sí, es complicado y tenemos que partir de la base de que al final el diagnóstico tiene que ser algo que tiene que tener su tiempo. Tenemos que intentar valorar todos los entornos, porque si valoramos solamente lo que es la persona en consulta en ese momento, se nos escapa muchísima información. Entonces los diagnósticos tenemos que intentar que sean lo más exhaustivos posible y atendiendo tanto a la parte propia de la persona, las personas con las que se desarrolla, su entorno cercano, y eso también supone el hablar con profesores y tener pues información más relevante en ese sentido. Claro, me imagino que el contacto ahora lo hablaremos también con educación, con salud mental infanto-juvenil, etcétera, etcétera. Estamos hablando para todos nuestros oyentes del orden de aproximadamente 38 millones de personas en el mundo diagnosticadas con el síndrome de Asperger y por tanto un 0,5 aproximadamente de la población mundial. Alejandro, nos decía Isabel antes, la coordinadora técnica de la asociación, otros síntomas que pueden tener asociados al tema de Asperger. Hablaba ella de depresión, de ansiedad, de problemas de comportamiento. Yo decía actos repetitivos. Cuéntanos, ¿tú tienes algún tipo de, si no te importa, vamos, tú has dicho que quieres dar tu testimonio? Yo, de pequeño, bueno, cuando tenía 11 años empezaron a buscar a mis padres porque yo tenía problemas de ira. O sea, yo a la mínima que salía del cuadrante de mi... Si el viernes yo tenía planes de no hacer nada, si llegaba el viernes, el mismo día me decía, vamos a esto, ¿va? El viernes, y yo por la mínima yo me enfadaba, yo explotaba a la mínima. Yo de lo que reconozco ha sido siempre algo que ha sido la ira. O sea, yo el salir a explotar por nada, muchas veces lo digo. Ahora, antes, bueno, pero ahora lo digo, por una chumina me enfadaba. Y yo tenía problemas de cabrearme a la mínima. Sobre todo eso es lo que más te caracterizaba. Decía antes Isabel, trastorno de negativista desafiante. Yo te estaba hablando de una rigidez. Cuéntanos el tema, porque en definitiva esa rigidez es característica fundamental, ¿no? Rigidez mental, te quiero decir, ¿no? Sí, al final tenemos que pensar que... Bueno, la forma como de entender y de procesar la información en nuestro mundo es mucho más literal, ¿vale? En las personas autistas. Entonces, entender que todo lo que me rodea no puedo ejercer ningún tipo de control, sobre todo cuando son chicos, porque al final cuando somos más pequeños pasamos de no tenemos control en nuestras actividades, en nuestro día a día. Al final pues, nos regimos por lo que dicen nuestros padres. Esta parte de no poder tener el control y de que a lo mejor me supera este tipo de situaciones asociado a pues, tener mayor rigidez cognitiva, sí suele dar lugar a muchos problemas de conducta. Efectivamente, eso es así. Vamos a ver, hay una cuestión, y estamos hablando con un chico, un varón, que es la prevalencia entre hombres y mujeres. Cuéntanos. Porque es curioso. Es curioso y es verdad que está, nuestra perspectiva está asociada a un sesgo de género, en el sentido de que cuando se empezó a valorar
casi todos los que empezaron a valorar eran hombres. Entonces, tenemos que partir de la base de que al final... Todos los valoradores, quiere decir. Y los valorados, Vale, efectivamente. Entonces, tenemos que partir de la base de que los hombres tienen como un perfil más externalizante ante cualquier situación, y las mujeres, pues por tendencia, tenemos un perfil más internalizante. Esto también se puede comprobar en la parte del autismo. Las características de base son las mismas, la dificultad a lo mejor en la interacción social, en la comunicación social, pero los hombres por tendencia suelen como que darse más a ver, hacen conductas más visibles, mientras que las mujeres intentan camuflar más este tipo de características. Entonces, por eso se está viendo la tendencia de que las mujeres han sido siempre como más, a lo mejor no más apartadas, pero sí han ido menos a este tipo de valoraciones, o se han dejado ver en este tipo de situaciones. O sea, que vamos a ver un tema de, como tú dices, y no tanto tema genético que realmente influya más en el varón. Sí, es verdad que la tendencia es que los hombres en principio pues tienen más... Es verdad que hay muy poquitos estudios en este sentido, porque la parte más femenina del autismo se está empezando a ver ahora. Entonces, las estadísticas, pues estamos todavía en proceso de... Sí, pero es curioso el dato que estás diciendo y la interpretación. Mira, en el guión poníamos, y además de hecho esto lo has puesto tú, ¿no? Y me parece muy interesante, a la hora del diagnóstico, esa diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Lo ponías. ¿Por qué? ¿Por qué lo has puesto en concreto, esa diferencia a la hora del diagnosticar a hombre y mujer? Porque, como estábamos diciendo, al final lo que más se ha estudiado es el perfil del hombre, este perfil externalizante. Entonces, todas las pruebas que tenemos, la gran mayoría, solo se acercan o solo valoran este tipo de conductas más visibles y más observables. Es verdad que al final estamos hablando de hombres y mujeres, pero que tenemos, que no únicamente ni es estricto de hombres o mujeres este tipo de perfil más externalizante o más internalizante, pero sí es verdad que la tendencia es que este tipo de pruebas no se ajustan a todos los perfiles. Yeah. Entonces, nosotros al hacer el diagnóstico tenemos que hacer un diagnóstico primero, utilizamos como unas pruebas más de cribado, que no son puramente diagnósticas, y ahí parece que sí estamos teniendo como el auge de más pruebas que están comprobadas, ¿vale? Que sí se acercan más a este tipo de perfiles más internalizantes, pero las pruebas puramente diagnósticas son perfiles mucho más internalizantes. Entonces, el perfil más externalizante. Yeah. Entonces, muchas de estas personas se quedan fuera del diagnóstico. En el año 2024 fue el primer curso que se realizó de cómo aprender a valorar y a diagnosticar a mujeres o a este perfil más internalizante. O sea, el año pasado. El año pasado, en 2024. Es lo que tú dices, estamos en desarrollo. TEA en femenino. TEA en femenino. Cuéntanos. Pues TEA, trastorno del espectro autista. Sí. Pues esa es la base. Al final tenemos, aquí seguramente habrá mucho debate en este sentido, pero lo que nosotros podemos ver y los testimonios que tenemos al final son de mujeres que tienen las mismas dificultades, pero que han sentido que no las tienen que mostrar. ¿Vale? Esa parte es más... curioso lo que estás diciendo, de todos nuestros oyentes lo que acabo de decir, repítelo por favor. Se han visto con la necesidad de tener que encajar de forma más obligatoria y de no mostrar las diferencias que tenían. Entonces, esa parte de que se habla mucho del camuflaje, de sí o sí tengo que encajar o me tengo que amoldar a este tipo de perfil que estoy viendo a mi alrededor. Y eso viene asociado también a muchos trastornos comórbidos. Al final las mujeres, por tendencia, somos las que más vamos a salud mental y somos las que recibimos el diagnóstico más tarde. Entonces, es lo que decía antes, los diagnósticos están y son muy acertados en el sentido de que si va una mujer con problemas relacionados con depresión, la depresión está y se tiene que valorar, se tiene que tratar, pero como sí o sí tienen que encajar, ellas mismas no eran conscientes de que es que mi problema tiene un nombre. A lo mejor porque soy muy tímida, o que soy muy cabezona, o que soy una histérica, pero no tenía esa parte de... A todos nuestros oyentes, efectivamente, igualmente también decir 4 varones cada hembra diagnosticados como Asperger, ya digo, ahí lo dejo también, es importante, y de 1 a 5 casos cada 1000 nacimientos.
Vamos a centrarnos directamente en las características, muy resumidamente, de cada una de ellas, de las características de este tipo de personas, y también a ver alguna intervención que nos haga también el testimonio de Alejandro. Isabel, retos en la interacción social. Cuéntanos, porque me parece muy importante este tipo de personas, estos retos que tienen, y retos en la comunicación, evidentemente, de tipo social también. Cuéntanos. Sí, es lo que decía antes. Al final tenemos como un procesamiento, que es lo que decía Alejandro antes, como más literal del mundo, y vivimos en una sociedad muy caótica y muy subjetiva. Entonces, cuando el problema está en el que si yo comprendo la información de forma más literal, y el mundo me responde con una información mucho más subjetiva, el problema está en que no hay buena comunicación entre uno y otro. Me parece muy importante lo que está diciendo, porque es una de las características. ¿Sigue? Entonces, en ese momento es cuando tenemos los problemas de interacción social. Si una persona me dice una cosa pero actúa de otra forma y yo no sé identificar el por qué, si me decía... o por ejemplo con el tema de la ironía, ¿no? Un chico el otro día me decía: Isabel, es que mi madre, yo salí vestido, elegí mi ropa y me dijo: madre mía, qué guapo estás hoy. Y yo pues me lo creí porque me dijo que estaba guapo, pero claro, no significaba que estaba guapo. Significaba que me había vestido, pues bueno, pues sin coordinar colores y sin demás. Entonces me decía, ¿cómo puedo yo identificar? Esa ironía de la madre, él lo entendía de forma literal. Lo que me estás diciendo es lo que se supone que quieres que entienda. Para que, efectivamente, toda la gente que nos está viendo, hemos hablado antes de rigidez mental, rigidez cognitiva, y estamos hablando de otro término, otro concepto muy importante de estas personas, la literalidad. Es decir, que me parece que lo has definido muy bien. Es decir, se vistió un poco estrambóticamente este chico, pero la madre dijo: qué guapo vas, seguimos diciendo: madre mía, ¿cómo te has puesto? Y el chaval lo entiende como que realmente va guapo, y no como que diciendo que vaya combinación te has puesto de ropa. Es una cuestión. Y todo eso influye evidentemente en la comunicación con los demás, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, ¿que sí? Yo quiero aclarar lo que habéis dicho. Tú aclara lo que quieras, que para eso está dando tu testimonio. Lo que ha dicho de la madre, de ironía, de que está guapo. Yo si hubiera sido... prefiero que mi madre me diga que estoy guapo a que me diga de verdad que, madre mía, que no sabe ni vestir ni sabe coger colores, porque yo me lo hubiera tomado peor, de esa manera que literalmente. No, ya, pero ella iba por el tema de la ironía, sí, pero que a ti tú prefieres evidentemente que te diga que está guapo, aunque vaya... y además que el tema es que no te lo diga con ironía. Pero a ti te pasa lo que está diciendo Isabel, ¿no? Yo, el tema de la literalidad, bastante. Yo estos últimos, ya después de haber trabajado y haberme machacado y todo eso, y todas esas cosas, como que intenta, no solo yo, sino mi cabeza, como que todo lo que entra, no entenderlo como si fuera literalmente. ¿Eso cómo se trabaja? ¿Cómo lo trabaja, Isabel? Vamos a ver, porque se me parece que estamos hablando, quizás no estamos adelantando, lo que pasa que es que el tiempo pasa, que vuela, quedan 12 minutos. Pero ¿cómo se trabaja en terapia lo que acaba de decir? Que no lo entienda yo realmente como me lo están diciendo, porque mi cuestión siempre fija es entenderlo a mi manera, y tengo que entenderlo de la manera realmente que me lo puedan decir. A ver, explicarlo un poco tú como técnica, como psicóloga, y tú como testimonio directo. Pues yo lo tengo que explicar más bajo, porque pues, es complicado, es mucho trabajo. Pues rápidamente. También son 6 años con mi psicóloga y ha sido trabajo duro, y con juegos, con frases, con cosas, con la punta, con todo. Al final me lo he acabado aprendiendo ya. Ella te lo explica y yo ya con todo lo que le he explicado, yo de eso ya lo he entendido ya todo perfecto, ya como que lo llevo. Pero tienes que trabajar ese tema, ¿no? Esa literalidad. O sea, si a mí me lo explica en la terapia, ¿de qué me sirve? Que me lo explique en la terapia y luego vengas tú y contigo me digas de broma esto y no lo entiendas y lo entiendes literalmente. ¿Pues de qué me sirve? Pues eso lleva un trabajo de atrás personal bastante... Siempre me gusta terminar los programas con el tema de terapia, ¿no? Lógicamente para hacer un poco cerrar, pero aunque hay otras características todavía que quiero que definamos un poco, en realidad, ¿cómo se tiene o se trabaja el tema de la literalidad, de esa rigidez cognitiva y mental que tienen ellos, que no entienden las cosas, la sociedad, el mundo, como realmente estamos, con esa ironía, con esas dobles intenciones, con esa... esa hipocresía, mucho por no decirlo de una manera, y que la gente puede decir, joder, que gente más hipócrita, yo lo entiendo literal. ¿Cómo se trabaja en terapia esto? Es complicado porque al final como que son habilidades que son innatas
y que, bueno, las personas las desarrollan por observación, por imitación, con las personas de su entorno, pero las personas con autismo las tenemos que enseñar de forma teórica, lo que decía Alejandro, es que me tengo que poner y explicarle en qué momento sí, qué tono de voz parece que sí, y al final cuestionárselo. O sea, hasta el tono de voz, ¿a que sí? Claro, claro, porque por ejemplo la parte irónica, la ironía está en el tono de voz, cómo te expresa esa ¿Esto que lo trabaja frase. ¿Individual, en grupo, en la asociación? Pues tenemos tanto terapias individuales, que es como más centrado en la propia persona, en sus características personales y demás, y después tenemos grupos de habilidades socioemocionales que funcionan muy bien y grupos de transición a la vida adulta. Y funciona muy bien porque trabajamos de forma conjunta todo este tipo de habilidades sociales, de habilidades emocionales, y ponemos en práctica el trabajo de bueno, a lo mejor de las sesiones individuales o de lo que se va trabajando en ese sentido. Porque lo que dice Alejandro, una cosa es lo que yo estoy en este caso con Carolina, hablando y trabajando, y otra cosa es Carolina lo que yo... es su psicóloga, Sí. que trabaja con Alejandro. Y otra cosa es lo que yo hago cuando me enfrento al mundo real. Entonces también tenemos que pensar que tenemos que cuestionarlo todo en esta parte de comunicación social. Entonces, si yo tengo que estar pendiente de lo que me estás diciendo, me estoy cuestionando de si es literal, no es literal, si es una ironía, si no es una ironía, encima te tengo que dar una respuesta. Al final, muchas veces las personas autistas tienden por abandonar esta parte de interacción social porque las otras personas no les damos el espacio ni el tiempo, como decía Alejandro, el tiempo que necesitan para elaborar esa respuesta, y se siente frustrada porque vivimos en un mundo que va muy rápido y necesitamos parar para intentar adaptarnos también a su ritmo y a sus necesidades. El diagnóstico lo estoy haciendo y me consta, ¿no? Por mi trabajo cada vez más pronto, ¿no? Te hablo de 5, 6, 7 años de este diagnóstico, lo cual es interesante, evidentemente, para trabajar con ellos, ¿no? Pero desde luego esto es crónico, evidentemente. Tiene que ser un trabajo de mucho tiempo, muy continuado, aunque sean desde tan pequeñitos, para intentar modelar esas cuestiones, ¿no? ¿Con quién trabajáis también vosotros? Digo, en contacto con quién. Me imagino que con salud mental infanto-juvenil, ¿no? Con neuropediatría. Cuéntanos un poco, con educación. Pues con todo el entorno donde se desarrolla la persona, con la UMI, con salud mental infanto-juvenil, estamos en contacto con los centros educativos, es un contacto prácticamente diario, con el equipo de orientación especializado. También, si no nos vemos todos los meses, pues intentamos que sea cada 2 meses, y si no es por medio de llamadas, incluso con otros centros de actividades lúdicas que vaya la persona, intentamos que todos los apoyos que pueda recibir la persona se den y se proporcionen y que trabajemos todos de forma conjunta, porque al final nosotros en intervención podemos darle a ellos la estrategia, pero tiene que ser algo que se desarrolle en todo el contexto natural de la persona. ¿Terapia farmacológica? No, normalmente no, ¿no? Dependiendo a no ser que haya algún cuadro ya de comportamiento ya Eso ya, demasiado claro, tal, o mucha ansiedad o algo de tipo depresivo afectivo, ¿no? Sí, para el autismo no hay nada relacionado con medicación. Los chicos que tienen medicación están, bueno, pues valorados por salud mental. Muy bien. Más características que también trabajáis. Comportamiento repetitivo. No sé si tú tienes algún comportamiento repetitivo, Alejandro. Los intereses sí que son muy restringidos. Es curioso que a mí, cuando me llegan a mi trabajo, yo ya directamente le digo, pregunto por 2 cosas. Una, la astrología, y otro, por los dinosaurios. ¿Estoy diciendo tontería, Isabel, o no? No, en ese sentido no. Es que curioso, porque ya de tanto valorar a personas así... ¿Por qué? ¿Eso son los intereses restringidos? A ver, cuéntanos un poquito. Los intereses restringidos al final es como que un mundo o un tema de interés, ¿no? Donde la persona se siente cómoda. Y hablábamos también de la parte esta de control. Si yo puedo obtener toda la información que me gusta sobre... Es verdad que la astrología y los dinosaurios, los trenes, como lo mítico o lo que todos tenemos en la cabeza. Hablaba antes de mitos. ¿Por de qué? mitos. ¿Por qué es mítico? Es que es curioso, de verdad. Sí, ¿Por qué bueno, esos intereses curiosos en este tipo de personas? al final es como la parte de comunidad, a lo mejor en ese momento, verdad que son cuestiones muy culturales,
en ese sentido, que tiene mucho, bueno, pues mucha información que puede ayudar a la persona a Pero que le enriquecerse. atraen, son Sí. personas. Es curioso porque, ya digo, a este tipo de personas, no sé ahora Alejandro si nos lo puede confirmar o no, pero tienen unos intereses específicos y concretamente centrados en estas cuestiones que la propia psicóloga nos está diciendo. ¿Tú tienes así algo que realmente te atraiga y que te interese mucho? Bastante. Sobre todo el tema de entrar, fútbol, todo lo que tiene relacionado con el deporte, siempre va a ser mi tema y siempre voy a hablar siempre del mismo tema. O sea, no me voy a cansar, aunque muchas veces cuando estás hablando ya con gente ya dices, tengo que parar, tengo que unirme a la conversación y hablar de otra cosa porque no puedo saber, porque ya se van a cansar de mí tanto hablar del mismo tema. O sea, es muy... Lo que te gusta, no te vas a cansar de hablar, pero el resto de las personas te tienes que dar cuenta que aunque tú no te canses de hablar, los restos sí se van a cansar. Y todo eso se te tiene que trabajar porque si no tú sigues, te tiene que decir, te tienes que dar cuenta hasta cuándo puedes llegar y cortarte tú a ti mismo. Vamos a ver, no hemos hablado del tema intelectual, o lo hemos dicho de paso. Diferencias porque son personas, decía antes, de altas capacidades en algunos casos, normalmente, evidentemente, no tiene. ¿Hay algún Asperger con una inteligencia límite? ¿Se puede convivir esos dos cuadros, esos dos diagnósticos? Como nivel 1, no. Vale. Al final la inteligencia, dependiendo de la persona, como el resto de personas en el mundo, la inteligencia es algo individual y no tiene que estar asociado a la parte del autismo. Pero el Asperger se identifica con no discapacidad intelectual, ¿no? El nivel 1 sí. Una característica que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, en Alejandro no lo veo tanto, es el tema del timbre de voz, el lenguaje. Háblanos un poco, se ríe Isabel, la psicóloga, se ríe la coordinadora técnica. Explícanos, ¿por qué te ríes? El timbre de voz, ¿vale? Y el lenguaje, muy, ¿no? Un poquito, como decía, empalagoso, fino, por llamarlo, cariñosamente hablando. Muy fino, ¿no? Muy fino. Muy fino. Sí, esto es más de logopedia en este sentido, pero sí es verdad que lo que hemos visto y lo que suele pasar es que hemos hablado de la parte sensorial, que es muy importante. Mira, te iba a preguntar, Dime. Perdona, sensibilidad sensorial, explícanos. Sí. Con respecto al tema del lenguaje y tal. Vale, sí. Al final, el hablar con ese, que nosotros no estamos acostumbrados aquí los andaluces, a nivel sensorial de la boca, produce mucha estimulación. Y el timbre de voz, cuando lo cambias, también produce estimulación. Entonces, bueno, puede estar causado por esa estimulación que tenemos en la boca. Ya, pero hay una cuestión que me preocupa y es el hecho de que, y si acaso Alejandro que nos lo diga, si él no lo noto, pero en otros compañeros, sobre todo, varones, porque hemos dicho 4 y una mujer, y es que ese lenguaje, ese timbre de voz, ese lenguaje incluso cultural fino y finolis, puede ser rechazado por los demás compañeros. Depende del compañero. Eso también es verdad. El tema del timbre de voz es verdad que no se me nota porque yo ya sé ocultarlo. Yo tengo, si lo muestro, ¿Tú has aprendido a ocultar ese timbre de voz? La costumbre ya, del simple hecho de para que el resto de la gente no Alejandro, lo vea. ¿se te rechazaba por ese timbre de voz y por esa forma de hablar tuya? No se me rechazaba, pero tenía miedo al rechazo. Y ese miedo al rechazo ha llevado a tener que ocultarlo. O sea, no llega a ser el rechazo, pero ese miedo ha dicho, no, hasta ahí, ya está. Y te sientes mejor contigo mismo Mucho mejor. con toda esta terapia. Es que yo lo he notado eso, Isabel. En ese sentido, nos lo está contando Alejandro y parece pero es muy triste realmente lo que nos cuenta de tener que modificarme yo, mi intereses, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme por el simple hecho de encajar. Y es algo que sí intentamos que en esta defensa de los derechos y en estas actividades, pues como por ejemplo lo de la radio, de visibilizar la condición, intentemos que la sociedad también avance en ese sentido. Muy bien, nos queda muy poquito tiempo. Te digo, Isabel, el tema de la terapia de adultos también, ya nos vamos a centrar, hemos pasado de los 6-8 años a la gente con 18, 20... Terapia de adultos, también hacéis allí en la asociación de Asperger. Cuéntanos un poquito muy rápidamente qué tipo de terapia hacéis allí y tal. Los adultos son los grandes olvidados del mundo del autismo porque, como mitos, parece que las personas con autismo son siempre niños y crecen y son adultos. Entonces, nosotros en la asociación, desde hace ya muchos años atrás, intentamos darle ese hueco y esa parte de intervención propia
en la asociación. Entonces, nosotros tenemos los grupos de transición a la vida adulta, donde trabajamos autonomía, gestión personal, gestión del dinero. Tenemos los pisos lanzadera, ¿vale? Que tenemos 2 pisos, donde, las personas viven totalmente solas. En uno de ellos creo que está nuestro amigo Alejandro, ¿no? Sí. Sí. Ya hablaremos. 5 años. 5 años lleva con nosotros. Nos quedan 2 minutos, pero hablaremos de esto en otro programa que ahora diré. Cuéntanos. Sí, y bueno, al final, en este sentido, toda nuestra intención es proporcionar los apoyos necesarios de forma individual a las personas, intentar mejorar su calidad de vida y que haya una inclusión real en la sociedad, en este sentido. Ya digo, pues se nos pasan los 40 minutos volando, creo. Sin ¿no? darnos Muy cuenta. rápido. La verdad que sí, muy interesante realmente la conversación y creo sinceramente que habrá gustado a todos los que nos siguen, a todos nuestros oyentes. Hemos querido hablar con Isabel de la parte técnica, un poco antecedentes, desmitificar muchas cuestiones. No hemos hablado de esos mitos, pero si acaso en otra próxima intervención, que ya lo digo de antemano, me gustaría que viniera la trabajadora social seguramente y alguna persona más de la asociación de Asperger, y también hemos oído el testimonio directo de Alejandro, pues nuestra persona de práctica aquí en la radio. Se han quedado muchas cosas en el tintero, como siempre digo, Isabel, pero bueno, sí que es verdad, además habéis propuesto vosotros y tenéis esa disponibilidad y os lo agradezco mucho, para ver si en el mes que viene, en marzo, pues podemos hacer otro programa con respecto al tema en definitiva, del TEA, del Asperger, para hablar de otras cuestiones quizás de tipo más psicosocial, pero también, en definitiva, del cuadro en sí. Muchas gracias de nuevo, ya digo, nos está diciendo el técnico que hay que cortar. Isabel Álvarez, ya digo, coordinadora técnica de la Asociación Psicóloga, muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ti por la Y invitación. gracias a todos nuestros oyentes pues por haber seguido otro programa más de Los Rincones de la Mente, de psicología y salud mental, en este caso sobre el tema del Asperger. Hasta otro jueves. Muchas gracias.